Nuestra prédica para el día de hoy tiene por nombre Jesucristo el Mesías, el ungido. Entregamos, bendito Dios, esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a conocer hoy, mis amados hermanos, qué es lo que ha puesto Dios en cada uno de nosotros. Hoy vamos a conocer qué es lo que nosotros necesitamos para ser capacitados según el diseño que Dios ha establecido en cada uno de nosotros. Y para eso, mis amados hermanos, nosotros necesitamos la unción del Espíritu Santo. Entonces vamos a conocer, primero que todo, qué es la unción, cómo se manejaba antes la unción y cómo se ha desarrollado hasta nuestros tiempos. Amén. Amén. Bendito el Señor. Amén. La unción es un concepto bíblico. Usted no lo va a encontrar en ninguna otra religión ni en ninguna otra filosofía. Solo la va a escuchar en todo aquel que ha creído en la palabra del Señor. La unción la conocemos nosotros los cristianos, la unción la conoce el pueblo judío, porque de allá nos vino. Amén. Amén. La unción es un concepto bíblico que se refiere a la acción de ungir o aplicar aceite sobre una persona, sobre un objeto o sobre un lugar. ¿Y para qué se aplica el aceite sobre una persona, sobre un objeto o sobre un lugar? Se aplica, primero puede ser para consagrarlo, o para purificarlo, o para proteger. ¿Sí? Amén. Es como una especie, la unción es como una especie de cubierta especial que pone nuestro Dios. Es un revestimiento, una especie de cobertura. Bendito el Señor. Entonces vamos a ver cómo es la unción para consagración. La unción que se utiliza para consagrar, o se utilizaba todo el tiempo pasado, aunque todavía se sigue aplicando hoy, la unción se utilizaba para consagrar a los sacerdotes y a los reyes y a los objetos sagrados para el servicio de Dios. Cuando usted iba a consagrar a un rey o un sacerdote, eran personas todas establecidas por Dios, y así mismo, como se aplicaba el aceite en ellos, así mismo se aplicaba el aceite en las cosas que iban a ser consagradas para Dios. En Éxodo 29:7 dice: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Eso le dice el Señor a Moisés. Y ya en Éxodo 30, del 25 al 30, dice, le da las instrucciones de cómo hacer el aceite. Y dice: y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte de perfumador será el aceite de la unción santa, según el arte del perfumador. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, para consagrarlo, ¿no? La mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado.
Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Bendito el Señor. Esa instrucción recibió Moisés acerca de la unción. Hoy en día, nosotros también en estos tiempos somos ungidos. Hay iglesias donde no se utiliza el aceite. En la iglesia de donde yo vine, de donde Dios me formó, allá se utiliza el aceite. Y hasta hoy, desde allí nosotros utilizamos el aceite para ungir. Bendito el Señor. Amén. También el aceite para consagrar lo utilizaba en Primera de Samuel del 16 al 12. Quiero traerlo a colación porque es importante. Resulta que Jehová nuestro Dios envió al profeta Samuel a ungir al futuro rey David. Y David tenía muchos hermanos, pero Samuel no sabía sobre cuál iba a derramar el aceite para ungirlo como rey. Y empezó desde el mayor de los hijos de Isaí, y fue llegando hasta el menor, hasta el menor, hasta el menor. Y el Señor le iba diciendo a Samuel, ese no es, ese no es, ese no es. Pero el rey David no estaba ahí. El rey David era hija de Isaí, pero él era como un hijo como menospreciado. Como un hijo echado por menos, porque según dicen los estudiosos, él no era hijo de la madre de los otros hermanos de David. Él era medio hermano con ellos. Entonces, él no estaba puesto entre los primogénitos de su padre. Por eso su padre lo presenta de último. Y lo presenta de último porque Samuel le preguntaba, ¿y no hay otro por ahí? Ah, sí, por allá hay uno que cuida las ovejas, él es pastor. Ah, pues tráigame ese. Pues resulta que sobre ese era. Amén. Y la palabra de Dios dice así. Y envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es decir, el Señor escogió rey para Israel. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Entonces, eso es lo que representa el aceite de la unción. El aceite de la unción representa la cobertura del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere y es llevado al cielo, Él nos hace a nosotros reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Él nos hace reyes y sacerdotes, pero para poder ser reyes y sacerdotes, nosotros necesitamos ser ungidos. Entonces vamos a ver cómo es el asunto. Bendito el Señor. Entonces vamos a ver aquí cómo es el aceite, la unción para purificación. La unción para purificación se utilizaba para purificar a las personas y objetos que habían sido contaminados por la impureza o el pecado. Dice el libro de Levíticos capítulo 14 del 15 al 18. Y asimismo el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá el aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. ¿Para qué hacían esto? Cogía, se echaba el aceite en la mano y con el dedo untaba ahí y él empezaba, esparcía 7 veces hacia el santuario para dedicárselo a Jehová, porque primero era Dios y después el hombre. Amén. Amén. Bendito el Señor. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa.
Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Es decir, que la persona se arrimaba al santuario para que sus pecados le fueran expiados. ¿Y cómo lo hacía? Llevaba ofrendas para sacrificio donde se derramaba sangre, la sangre, y podía ser un pájaro, un cordero, una cabra, cualquier cosa, lo que la persona estuviera en su capacidad económica para poder llevar. Y la persona era expiada de su pecado o de su impureza. Amén. ¿Y cómo se utilizaba el aceite entonces para protección? Decíamos que el aceite de la unción se utilizaba para consagración, para purificación y para protección. Entonces vemos ahora cómo es para protección. En Marcos 6:13 nos dice que echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Como a través del aceite las personas recibían liberación y recibían sanidad. Entonces esos cuerpos que estaban contaminados por la inmundicia del mundo de las tinieblas eran limpiados a través del aceite o a través y también los que estaban enfermos eran limpiados. Eso hasta hoy se hace porque el aceite también limpia. Yo recuerdo que nosotros vivíamos en casa de un hermano y el piso del lugar donde estaba, de la terraza de la casa, se levantó. Y reveló al Espíritu Santo que era la manifestación de lo que estaba operando abajo en el primer piso por las personas que allí vivían en ese tiempo, que vivían en una inmundicia, en una contaminación terrible. Y el Señor ungió con aceite y agua y la casa fue limpia, y hasta el punto de que el Señor nos prohibió a nosotros entrar a esa casa porque ellos eran amigos de nosotros y se congregaban en la iglesia. Desde esa época, ya después de que la casa fue limpia, ellos se fueron de allí, o sea, la casa fue limpia cuando ellos se fueron. Cuando ellos se fueron de ahí, la casa se limpió porque esa casa, decía el Señor, que había allí como un pequeño infierno. Y ahí fue donde ya mi padre, mi madre, mis hermanos entraron a vivir a ese lugar. Bendito el Señor. Dice también el libro de Santiago, capítulo 5, acerca de la unción para protección. Dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Cuál nombre? ¿Cuál Señor? Jesús. Jesús de Nazaret. Ese es su nombre. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ese es el poder de la oración. Porque dice más adelante que la oración del justo puede mucho. La oración del justo. Cuando uno intercede por una persona que está en su lecho de enfermedad y que esa persona, muchos no están hasta inconscientes, que no tienen ellos capacidad para ellos poder clamar por ellos mismos. Dios pone a sus hijos. Y dice que la oración del justo puede mucho. Lo unge el Hijo de Dios, la mujer de Dios, y ora por esa persona y sus pecados le serán perdonados para salvación. Bendito el Señor. Es que la bondad de mi Dios es muy buena. Gloria al Señor. Dios es extraordinario. De esa forma, mis amados, se ungía en la antigüedad. Cuando ya Jesús llega, ya la unción toma otro color, otro matiz, aunque el concepto al final es el mismo, porque con la unción lo que se trae es la presencia de Dios en la vida del creyente. Amén. Amén. Y resulta que llegó Jesús y empezó su ministerio. Llegó Jesús, Él llegó como la promesa de salvación hecho por Dios al pueblo de Israel.
Nos dice el libro de Isaías 11:2, donde la persona que iba a llegar iba a tener estos requisitos. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Los 7 espíritus de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, Él fue ungido por los 7 espíritus del Señor. Esos 7 espíritus reposaban sobre Él. El Espíritu Santo, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, y espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todos esos 7 espíritus reposaban sobre él. El Espíritu Santo lo engendró a él y él nació con el Espíritu Santo, con la genética espiritual que solo Dios puede poner en los hijos que Él ha llamado, en las personas que Dios ha escogido. Dios coge y pone esa genética espiritual en cada uno, solo con nosotros llegar a Cristo. Algo pasa al interior nuestro que se establece el Señor en nuestras vidas. Amén. Amén. Resulta que Jesús no se tiene conocimiento, la Biblia no lo dice, de que Él haya sido, de que sobre Él se haya derramado aceite. Pero nos vamos a lo que acabamos de leer en la Escritura, donde en Él iban a reposar esos 7 espíritus. Pero el mismo Jesús, en Lucas 4, del 18 al 19, Él da confirmación de que Él había sido ungido. ¿Cómo? Vamos a ver. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Es decir, Él fue revestido. No se sabe el Señor cómo lo ungió, pero lo ungió. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Para todo eso, para el cual lo envió el Señor, para todo eso necesitaba unción. La unción, mis amados, tiene ella muchos matices. Dependiendo de la necesidad, así mismo trabaja la unción. Es decir, que la unción todo el tiempo no es la misma. Amén. Amén. Entonces, Jesucristo fue ungido por Dios. Él fue separado aparte para Dios su Padre, con un propósito definido. Esa unción solo lo capacitaba a él para hacer lo que Dios le había mandado a hacer. No le iba a servir para más nada. Es decir, que si nuestro Señor Jesucristo, cuando el enemigo lo tentó en el desierto, hubiese dedicado, le hubiese hecho caso al enemigo, nada de lo que él había recibido le iba a servir para otra cosa. Es decir, si él rompe el diseño que Dios estableció con él, la unción no le sirve para nada. Para nada le había servido. Bendito el Señor. Así fue como en la antigüedad fueron ungidos los reyes y los sacerdotes. Solo hay, hay un pasaje donde un solo profeta, Dios ordena para que sea ungido, que es cuando Eliseo iba a suceder a Elías. Él le da la orden a Elías de que lo unja, pero ahí en los pasajes no se ve nunca, o no se lee nunca, que Elías lo haya ungido. Lo único que Elías hizo fue tirarle ¿qué? El manto. Entendemos que el manto es como una semejanza de la unción. Pero cuando tratemos el manto, ahí nos vamos a quedar de pronto un poquito. Bendito el Señor Jesús.
Y resulta que nuestro Señor Jesucristo, Él estaba bien identificado con lo que había recibido. Él sabía Él quién era, Él sabía que había recibido el Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Oye, eso no se lo enseñó nadie a Él. No se lo enseñó ni carne ni de sangre. Se lo enseñó el Espíritu Santo. Se lo enseñó. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él tenía ese convencimiento a plenitud desde la cabeza hasta los pies de lo que Él tenía y de las cosas que Él podía hacer. Él lo tenía. ¿Cómo sería que Él llega, cuando Él sale del desierto para ser tentado, digamos como que lo primero que Él llega a hacer es ir a la boda de Canaán? La boda de Canaán fue como la presentación de Él. Él llega allá y se acaba el vino. Y la madre le dice a Jesús que se acabó el vino. Pero cuando María le dice a Jesús que se acabó el vino, es porque ella tiene convencimiento de que Jesús puede hacer muchas cosas. ¿Cómo María le va a decir a Jesús que se acabó el vino? Es decir, ¿qué puede hacer Jesús si el vino se acabó? Y Jesús le contesta: madre, mi hora no ha llegado. Es decir, que Jesús ya había hecho demostración de poder delante de su mamá, desde antes de empezar su ministerio. Y por eso su mamá le decía: hijo, puede, es tu hora, sí, es que es tu tiempo. Y ahí fue donde Dios le dijo: sí, este es tu tiempo. Y él dijo: bueno, reúnan las tinajas vacías, llénenlas de agua. Bueno, y conocemos la historia, donde nuestro Señor Jesucristo volvió el agua en vino. Y ese vino resultó ser el mejor que toda esa gente había probado. Bendito el Señor. Pero para poder hacer eso, el Señor necesitaba estar revestido de poder, de tener una unción especial para hacer milagros. Porque eso es un milagro. Amén. Es una unción especial para transformar el agua en vino. Una unción especial de hacer milagros, para multiplicar los panes y los peces. Eso es una unción especial. Una unción especial y diferente, poder resucitar los muertos. Son unciones diferentes. Poder sanar a los enfermos, poder darle vista a los ciegos. Son tratamientos diferentes. Cuando iba él a expulsar los demonios iban sobre él y les decía: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Te conocemos, le decían. La unción hacía manifestar los demonios. Bendito el Señor. Resulta que nuestro Señor Jesucristo tuvo un encuentro con la samaritana. Ese encuentro es por demás revelador, muy, muy revelador. Vamos a leer solo la parte que nos interesa. Juan 4, del 25 al 26. Y le dijo la mujer a Jesús: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. El Mesías quiere decir el ungido. En hebreo, el Mesías es un término hebreo, el Mashiach. Mashiach, así dice. Nosotros en términos latinos, castellano, normal, rural, decimos el Mesías, llamado el Cristo. El Cristo es también la forma de decir ungido en griego, que fue en las lenguas donde se escribió el Nuevo Testamento. Amén. Bendito el Señor. Entonces le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Es decir, ella está esperando que venga el que le va a declarar todas las cosas, y Él le dice: es que yo soy el que habla contigo. Es decir, esa mujer quedó de una pieza, porque ya Jesús se le había revelado.
porque ya Jesús le había hablado a ella de que quién era, y ella lo identificó como un profeta. Ya le había dicho Jesús a ella que ya no se iba a adorar al Señor en el templo de Jerusalén, sino que donde estaba el Espíritu de Dios, allí iba a poner adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. Ya iba a cambiar la presentación de lo que era el templo. Entonces nuestro Señor Jesucristo, Él vino a establecer nuevos diseños. De alguna forma a confirmar lo viejo y a establecer nuevos diseños. Pues ¿cómo lo iban a recibir? Si la gente que es religiosa no está nunca en capacidad de poder comprender eso, porque el religioso siempre se cierra mentalmente. Es complicado. Por eso oramos al Señor para que todo el pueblo de Israel pueda llegar a Cristo. Bendito el Señor. Entonces, la unción en nuestro Señor Jesucristo operaba de muchísimas maneras. Leamos Lucas 5 del 17 al 26. Dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, es decir, estaban sentados al frente de él y él enseñándole a la crema innata de los doctores de la ley, a los que más sabían de interpretación de la ley. Es decir, a ellos no los iba a poder enredar nuestro Señor Jesús. No los iba a poder enredar con palabras, no. La única forma de convencer a esa gente era con el poder de Dios. Porque Él no iba a poner a decir, no, lo que pasa es que yo vengo es a enseñar otras cosas, a darle otra interpretación bíblica de lo que ustedes han aprendido. Ellos no lo iban a entender nunca. Entonces, aquí pasa algo muy interesante. Dice, los cuales habían venido, los señores de la ley y los fariseos, ¿no? Habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Es decir, hasta el mismo Caifás tal vez estaría allí. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Quiere decir que está operándose en nuestro Señor Jesucristo. El poder del Señor estaba con él para sanar, para sanar. Que es diferente la unción para sacar los demonios, que es diferente también la unción para enseñar. Es decir, él iba alternándose, las unciones iban cambiándose en ese momento, según la necesidad. Si él estaba enseñando, la unción era para enseñar, porque hasta para impartir la palabra se necesita cierta unción. Amén. Para predicar se necesita unción. Sigo leyendo. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo en su mente, ¿no? ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Para todo esto, es decir, para enseñar, para traer sanidad, como le sucedió al paralítico, para usted poderle decir a una persona, cuando predica el evangelio,
tus pecados te son perdonados, usted necesita unción. ¿La unción qué es? Es una operación del Espíritu Santo a través de usted. Como para resumirlo, no es usted por sus conocimientos, no es usted por sus capacidades, no es usted porque fue el escogido de Dios llamado para eso, no es usted. Es el Señor que le plació escogerlo a usted para usarlo conforme a su perfecta voluntad. Amén. Bendito el Señor Jesús. Entonces la unción, mis amados, la unción es autónoma. Ella no se deja mandar por nadie, ella no se deja dominar por nadie, nadie puede manipular las operaciones del Espíritu Santo, nadie puede manipular la obra de Dios. Mire, esa unción, la unción del Señor es tan poderosa que ella no tiene límites. Ella operaba ahí con Jesús y estaba con él ahí para sanar, pero había mucha gente que se sanaba en la distancia sin estar allí presente. Sin estar presente. Dios hacía cualquier cantidad de cosas. Yo recuerdo que una experiencia personal con la unción. Yo voy a trabajar después de un tiempo de ayuno, que ya no estaba ayunando, yo ya no estaba ayunando, y a los 2 días de haber parado el ayuno, yo me voy a trabajar y salgo del trabajo y me sumerjo en la presencia de Dios. Cuando venía en el bus, me sumerjo en la presencia de Dios, y cuando un poder cayó sobre mí, a milésimas de segundo, en milésimas de segundo, a la velocidad de un rayo, yo fui revestido totalmente. Yo me sentía como una persona con más de 3 metros de altura, y todo en mi cuerpo fluía como si fuera electricidad, como si todos mis átomos se movieran al interior mío. Yo sentía poder al interior de mí. Yo sentía que podía sostener ese poder todo el tiempo que yo quisiera. Lo podía sostener el tiempo que yo quisiera. Pero como yo estaba nuevo en los caminos del Señor, yo no supe qué hacer con eso. No supe qué hacer con la unción. Y yo dije, esto es demasiado sagrado. Si ahora mi papá, mi mamá estuvieran vivos, conforme a la perfecta voluntad de Dios, pues ya uno, digamos, uno procura hacer algo por ellos, ¿cierto? Pero en esa época yo no sabía qué hacer. Y yo dije, no, yo voy a, como yo sabía que, yo sentía que lo podía sostener el tiempo que yo quisiera, dije, no, voy a dejarlo ir. Y cuando otro día lo necesite, pues va a venir. Pues efectivamente así fue. Ya después la profeta al tiempo me confirmó, es que eso nunca se fue. De pronto usted ya no lo siente como lo sintió ese día, pero nunca se ha ido, siempre ha estado allí. Siempre ha estado allí. Pues pasó el tiempo y el Señor ya me abrió las puertas para ser usado en liberación. Y después y un día cualquiera, estoy yo hablando con unos siervos del Señor de otra iglesia, que yo creo que ya les he comentado. Y él está con su esposa ahí al lado. Y yo les estoy hablando acerca de la unción, precisamente. De esa experiencia les estoy hablando. Cuando de repente la mujer allá quedó endemoniada. Es decir, la poseyó el enemigo. ¿Cómo así? Sí, la poseyó el enemigo. Solo cuando ella escuchó que la unción estaba operando. Entendí yo que la unción no tiene límites, no tiene barreras para trabajar. La unción hizo que ese demonio se manifestara.
Y pues se hizo la liberación. Esa liberación fue por teléfono. Fue una liberación impresionante, impresionante, donde para poderla terminar, la persona hubo que decirle que viniera a la casa al otro día. Al otro día. Porque siguieron saliendo cosas rarísimas de ella. Bendito el Señor. ¿Qué estaba operando en ese tiempo? La unción para liberación. Amén. Bendito el Señor. Dice el Evangelio de Juan 3:2. Cuando nuestro Señor Jesucristo tuvo la experiencia con Nicodemo. Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Es claro? Porque es que Dios es el que da el poder para eso. El poder de su fuerza. Dice por eso el libro de Efesios, capítulo 6. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es un trabajo que nosotros, mis amados, tenemos que hacer. Amén. Cuando a mí el Señor me empezó a usar en liberación, Él me mandó una madrugada que yo me sumergiera en su sangre. Y allí estuve, sumergido en su sangre, como 2 horas y media. Y desde ahí el Señor me capacitó para poderme enfrentar con las tinieblas, con los demonios. Bendito el Señor. Amén. Nadie puede hacer nada si no está Dios con él. Aunque mucha gente, a pesar de que hablen lengua, a pesar de que saquen demonios, no todo el que le diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Así saquen demonios, así hablen en lengua. ¿Por qué? Porque a pesar de que hacían eso, no hacían necesariamente la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios se cumple a través del amor. Del amor. Nadie le puede decir a Dios si lo ama, si no le da un vaso de agua al que tiene sed. Nadie le puede decir a Dios que lo ama si no ha perdonado a su hermano. Y así Dios lo esté usando, sacando demonios, haciendo sanidades increíbles, milagros. Nadie puede decirle a Dios que lo ama, si no fue capaz de darle un vestido al que estaba desnudo. Amén. Amén. Bendito el Señor. Entonces resulta que nuestro Señor Jesucristo, Él cumplió su ministerio. Murió, resucitó y subió al cielo y lo llena todo. Lo llena todo. Ahora es más fácil poder acceder a la unción, al poder de la fuerza de Él, porque no son las fuerzas nuestras. Ahora es más fácil porque dice el libro de Efesios 1 del 16 al 23. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo lo llena nuestro Señor. Amén. Y entonces aquí, este pasaje que dice que Jesús todo lo llena en todo, dice el libro de Gálatas 3:27, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Si Él lo llena todo y nosotros estamos dentro de Él, nosotros estamos revestidos de Él. Tiene que pensar primero con un acto de fe, de que creer que efectivamente así suceda. Y ahí ya tenemos nosotros que utilizar nuestra maravillosa imaginación que Dios nos dio. Para uno poderse sentir revestido, usted cierra los ojos y usted se imagina revestido del Rey de Gloria. El trabajo consiste en permanecer allí, sintiéndose revestido. Ahí opera mucho el silencio. Ayuda mucho. Bendito el Señor. Pero cuando nosotros somos revestidos, ¿de qué nos revestimos? De la unción del Santo. De la unción del Santo. De eso somos revestidos. Pues con este pasaje, el que lo llena todo, Él nos enseña a nosotros poder hacer de esa unción, de ese revestimiento, nuestra casa. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, del 1 al 5. Miremos. Esto es revelación de lo alto, mis amados. Amén. Revelación de lo alto. Todo está aquí en la palabra de Dios. 2 de Corintios, capítulo 5, del 1 al 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, estamos hablando del cuerpo carnal, el cuerpo de carne y hueso, que algún día, el día que partamos de aquí, si nuestro Señor Jesucristo no ha venido, esto se va a volver polvo de la tierra. Tenemos de Dios un edificio, si este tabernáculo se deshiciera. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Es decir, si este cuerpo, o sea, este cuerpo carnal se deshace, nosotros vamos a quedar con un cuerpo espiritual. ¿Cierto? Para poder seguir existiendo. Un cuerpo espiritual. Pues nosotros podemos nutrir ese cuerpo espiritual estando en vida. Miremos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿De qué? De nuestra morada celestial, de la habitación celestial. Podemos decir de la unción. Que es una casa, un palacio, una mansión. Amén. El Señor nos dijo un día a nosotros en una profecía, donde la profeta da gracias por ese palacio donde tú los tienes viviendo. Amén. Bendito el Señor. Porque así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Nos ha dado la garantía del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo, es que la unción es la presencia de Dios en nuestras vidas. Él se pone alrededor nuestro como una cobertura y nos reviste con su presencia. Amén. Es un trabajo que cada uno personalmente tiene que hacer. Amén. Amén. Bendito es el Señor. Entonces, la unción
es una manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, entiendo yo que la unción, hay una unción que es para nosotros, que es la que a nosotros nos va llevando a nuestro propio crecimiento personal, a nuestro propio crecimiento espiritual. Y hay otra unción, hay una variante de la unción que es para el servicio de la obra del Señor, según el propósito que Dios tenga para con cada uno de nosotros. Amén. Dice Primera de Juan 2, del 20 en adelante. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Todos los que hemos recibido a Cristo, el Espíritu Santo habita en nosotros. Y la unción del Santo permanece en nosotros. Cada uno tiene que hacer su trabajo para desarrollar. Él no da el Espíritu por medida, Él no lo da, a todos se los da por igual, pero cada uno tiene que ir haciendo crecer al Espíritu en él, porque Cristo Jesús tiene que ser formado al interior de cada uno de nosotros. La creación misma sufre y espera la manifestación de los hijos de Dios, para que Jesús sea formado en cada uno de nosotros. Porque nosotros estamos llamados a llegar a la plenitud de la estatura de Cristo, iguales que Él. A eso estamos llamados y para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Porque Él es el que nos va diciendo y nos va motivando a hacer las cosas que le agradan a Dios. Amén. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Por dónde hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? Ya uno tiene que soltarse, negarse uno a sí mismo para saber cómo es la operación del Espíritu Santo en la vida de cada uno. Uno tiene que negarse y darle libertad al Espíritu Santo lo que Él quiere hacer con uno. Es la única forma, mis amados. Dice Primera de Juan 2, del 20 en adelante. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo y el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Amén. Que nosotros podamos siempre elevar nuestra conciencia al que lo llena todo, como sumergidos nosotros en el inmenso océano de su Espíritu. Eso es lo que Dios quiere. Más que estar, digamos, en oraciones profundas y largotas. No, Dios quiere es que nosotros, así como Él ha purificado nuestro corazón, lo ha limpiado, nos ha limpiado de mala conciencia,
con su sangre. Él quiere que nosotros limpiemos nuestra conciencia, para que nuestra conciencia, nuestra mente, solo esté Él. Es que esa es la parte más difícil. Y en nuestro trabajo en el Señor. Limpiar nuestra mente de todo lo que nos separe a nosotros de Dios. Hay muchas cosas que tal vez no sean pecado, pero nos apartan del Señor. Pero cuando ya uno empieza a hacer el trabajo, el ejercicio de permanecer en Él, sumergido en Él, revistiéndose de Él, es diferente. Y uno hace el trabajo y el Espíritu Santo lo va llevando a uno poco a poco, poco a poco, poco a poco. Permaneciendo en la presencia de Él. Yo empecé haciéndolo durante 15 minutos. Si usted puede empezar con menos, cierre sus ojos y sumérjase en la presencia de Dios, después de haber lavado sus vestiduras, después de haberle pedido perdón a Dios por todos sus pecados. Quédese allí. Diga, voy a hacerlo, Señor, 15 minutos. Dame la fortaleza para permanecer allí sin desviarme, sin pensar en otras cosas. Vean, hermanos, le van a venir toda clase de pensamientos mientras se va limpiando todo. Mientras usted va entrando y profundizándose. Va entrando y esos pensamientos no les haga fuerza, déjenlos que fluyan, normal, pero usted enfóquese. Todos los pensamientos son llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Usted con decir eso, ya automáticamente ya se enfoca. 15 minutos lo hizo hoy, mañana hágalo otros 5 minutos más, ya mañana lo hace con 20 y así va progresando poco a poco, poco a poco. Cuando sienta que puede hacer más, usted mismo se va llevando hasta un poquito más lejos que en media hora. Usted no se está dando cuenta, ya después lo hace por 1 hora. De repente ya puede con 2 horas sumergido solo en Él. Es un trabajo personal. Pues eso era lo que yo estaba haciendo. Y el Señor me lo puso en mi corazón y lo tomé por costumbre. Y yo lo hacía donde fuera. Es que no solo tenía que ser en el lugar donde yo entro a mi casa a orar. Donde yo fuera. Yo iba sentado en el bus, me siento en el bus. Inmediatamente me sumerjo. Eso sucedió en fracciones de segundo. La unción siempre estuvo allí. Lo que ahora ya se manifestó. Eso es todo. Se manifestó. Y eso me entró en más confianza, porque ya después, pasado el tiempo, cuando la profeta me dijo que es que siempre ha estado allí, nunca se ha ido, pues hombre, la fe crece. Bendito el Señor. Esa unción, mis amados, es para nuestro propio crecimiento. Para que Jesús sea formado en cada uno de nosotros. Esa es la unción que a nosotros nos motiva a orar. Sí. Esa es la unción que a nosotros nos abre el entendimiento para poder comprender su palabra cuando estudiemos la Biblia. Es la unción que a nosotros nos motiva a adorar a Dios. ¿Cuántas veces en su diario vivir usted se detiene un momentico a pensar en su amado Jesús y usted empieza a cantarle una alabanza? Si lo ha hecho alguna vez, bendito el Señor. Amén. Gloria a Dios. Es la unción del Santo en usted. Es la que lo motiva a usted a ayunar para que la obra de Dios se cumpla en su vida. Esa morada celestial en la que usted debe vivir todo el tiempo. Entonces, en ese orden de ideas, Dios, según el diseño, a uno hizo apóstoles, a otros hizo profetas, a otros hizo evangelistas, pastores y maestros. Y hay más también, hay cantores, hay salmistas.
Hay otros que sirven en la iglesia, que están llamados al servicio. Hay otros que están llamados a administrar las obras del Señor. Y para todas esas cosas se necesita un tipo de unción. Cada uno hace lo que es llamado a hacer. Nadie lo va a hacer como usted lo hace. Siempre va a ser diferente porque son diseños diferentes. Y es la forma en la que el Espíritu Santo obra en usted. Por eso usted lo hace de esa manera. Siempre y cuando sea dada por Dios y no aprendido por allá, por otro lado. Porque muchas veces uno aprende cosas por allá que no es que no sean de Dios, es que no son para usted. No es la forma en la que Dios quiere que usted entre. Es eso. Para que usted pueda entrar, y usted lo ha hecho de esa manera, le toca a usted despojarse de todas esas cosas aprendidas por allá y quedarse solo con lo que Dios quiere para usted. Amén. Amén. Bendito el Señor. Dice el libro de Marcos 16, del 15 al 18. Y Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas cosas seguirán a los que creen. Es decir, que la unción que Dios muestra aquí es una unción que siempre va a estar con los que prediquen el evangelio. Si usted en algún momento Dios pone en su corazón predicarle el evangelio a alguien, y para que esa persona pueda creer en nuestro Señor Jesucristo y que lo pueda recibir como Señor, Dios y Salvador, si a usted le toca orar por la sanidad de esa persona o por algún tipo de necesidad que esa persona tenga, Dios le va a dar la unción que usted necesita en ese momento para eso. Amén. Dios lo sanará, Dios le libertará, Dios le proveerá lo que sea que quiera hacer Dios para que ese corazón sea quebrantado y pueda creer en nuestro Señor Jesucristo. Esa unción viene siempre con la predicación del evangelio. Hay unciones que son más específicas. Por eso nosotros, mis amados, tenemos que siempre tener una unción fresca, producir nuestro propio aceite. Cuando el Señor a mí me enseñó a orar, la forma en la que el Señor me enseñó a orar fue seguir las oraciones que hacían mis pastores. Yo no oraba, aunque respeto mucho eso, yo no oraba por las oraciones que ya venían hechas, que uno escuchaba por las redes. No, nunca me gustaron. Y las respeto y valoro porque hay mucha gente que ha sido formada de esa manera. Ni tampoco el Señor puso en mi corazón estudiar los devocionales y las oraciones que allí se hacen, no. Respeto mucho y yo sé que es muy útil, pero no estaba en lo que Dios puso en mí, fue de otra manera. Amén. Amén. Entonces, Dios quiere una unción fresca, que usted produzca lo que usted necesita. El Espíritu Santo quiere que usted aflore lo que Él ha puesto en usted. Una unción para orar, la forma en la que uno ora no es la forma en la que el otro deba orar. Cada quien ora como el Espíritu Santo le ha puesto el diseño para orar. Nuevas formas de oración. Una unción fresca para leer la Biblia. Dios le va a poner a usted en qué orden leerla. Pero si usted me pregunta a mí
en qué orden va a leer la Biblia. Yo siempre le diré, empiece por el Nuevo Testamento. Aunque yo no empecé a leerla por el Nuevo Testamento, porque a mí me gustaban las historias de guerra, por eso empecé a leer el libro de Josué. Y fue la forma en la que Dios trató conmigo, formándome para la guerra desde el principio. Yo no sabía que estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo. Usted va a tener necesidad de tener una unción fresca para leer la Biblia, para ayunar. Usted necesita una unción fresca para orar por un enfermo. Para que Dios lo use en liberación, usted necesita tener la unción. Hasta para usted adorar al Señor, cantarle a Él un cántico nuevo. Usted necesita una unción fresca para predicar el Evangelio. El revestimiento del Espíritu Santo. Porque si usted no está revestido del Espíritu Santo, usted no puede dar de lo que no tiene. No va a poder predicar el Evangelio si no está revestido del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que lo impele y que lo motiva y lo lleva a uno a predicar el Evangelio. Usted para poder, esta que es una iglesia profética, usted para poder profetizar tiene que estar la unción profética. Y para todo arte, no solo para los que estamos aquí en la iglesia, es que para todo arte hay personas que son expertos en lo que hacen, en cualquier oficio que se desempeñe, en cualquier conocimiento. Usted necesita un tipo de unción, un poder que no es común a todo el mundo para poderlo hacer. Mire, el libro de Éxodo nos da a nosotros una gran evidencia de eso. Éxodo 35 del 30 al 35. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obras de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Hasta para eso se necesita unción. Así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Usted necesita, para crear cosas nuevas, un tipo de unción. Hay personas donde la unción ha venido siempre trabajando, pero nunca se han dado cuenta. Son hijos de Dios y tienen un arte. Unos son albañiles, otros son artesanos, otros son jardineros, otros son carpinteros y hacen su oficio, pero resulta que cuando ya ellos entran y conocen este pasaje, se dan cuenta de que eso viene de Dios. Y ellos no saben que tal vez Dios, a través de ese arte, es cuando los va a engrandecer y los va a prosperar. Así como prosperó a Bezaleel. Esto ya depende de cada uno que crea. Yo quería estudiar física pura, pero no era lo que Dios quería para mí. Y me puso esta carrera en el camino. Y me llamaron a ofrecérmela. Y yo la recibí porque yo necesitaba estudiar, necesitaba graduarme y tener un título para mostrárselo a mi padre. Y fue así como me gradué. Y yo no sabía que era la forma en la que Dios iba a tratar conmigo para llevar el Evangelio a las obras de construcción.
Es de esa forma. Uno no sabe de qué forma Dios lo va a hacer. Y en medio de eso, pues Dios me ha bendecido. Gloria al Señor. Me dio un ministerio, me dio una esposa, me dio un hogar, me dio mi familia. Me ha dado la provisión que yo he necesitado para sostenerlos, para sacarlos adelante. Es así. A mí una vez me ofrecieron hace como unos 3, 4 años para irme con un contrato laboral a los Estados Unidos. El dueño de la casa donde yo vivía antes me daba un contrato para yo irme a reemplazarlo porque él ya se quería jubilar. Y me dijo, mire, usted se va a ganar esto. Y yo, wow, yo empecé ya a hacer cuenta y a tirar lápiz. Y mi esposa me decía, no, pues usted hace las prédicas por internet. Ya, yo ya había armado la maleta y detrás de mí, pues la familia. Hasta que me dijo el Señor, no, es que tu bendición no está no está en otra nación, tu bendición está aquí. Pues yo aquí tengo que estar. Y yo me sujeto a lo que Dios quiera hacer conmigo. Amén. Amén. Bendito el Señor. Y es así, mis amados. La unción del Señor es tan poderosa que pudre el yugo. Muchas veces usted no necesita ni orar por alguien que tiene un problema. La unción que hay en usted, Dios escucha, usted presta su oído y escucha la necesidad que tenga otra persona, cualquier tipo de aflicción. Usted escucha, Dios escucha y la unción pudre el yugo, trayendo libertad, sanidad, liberación, consuelo, reposo, paz, gozo a los corazones. Así es que opera el Señor. Y uno como el siervo de Dios muchas veces ni se da cuenta de qué forma es que Dios lo está usando a uno. Amén. Por eso yo me sostengo y creo siempre en la palabra que el apóstol Pablo le daba a Timoteo. Segunda de Timoteo 1 del 6 al 7. Donde le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Porque todas estas cosas que uno puede hacer y que muchas cosas que uno no sabe que puede hacer, son cosas que ha puesto Dios. Y según la entrega que Dios le haya hecho a uno, donde, como en nuestro caso, aquí en nuestra iglesia Manantial del Espíritu Santo, hemos tenido muchas entregas del Espíritu Santo, según la entrega, así mismo en la unción. Por eso aquí en esta iglesia operan diferentes tipos de unción. Amén. Amén. Mis amados hermanos, hoy oro por toda nuestra iglesia Manantial del Espíritu Santo, por cada uno de los aquí presentes, y que sea establecido en ellos, bendito Dios, Padre de los cielos, Dios todopoderoso, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La santa unción de tu Espíritu Santo, Señor. Permíteles a ellos, Dios mío, tener la experiencia única y santa que solo tú, Señor Jesús, les puedes dar a tus hijos que te aman, a tus hijos que se acercan a ti, que buscan de ti, Dios mío, y que quieren tener un encuentro personal contigo, Señor, con tu gloria, con tu poder, Señor. Sé tú manifestándote, Señor, en sus vidas. Sé tú glorificándote, Padre Santo, permitiéndole, Dios mío, que ellos tengan, Dios mío, esta experiencia con tu santa y maravillosa unción. Hoy se les imparte, mis amados, esta capacidad dada por Dios a través de su Santo Espíritu, para que puedan hoy, de hoy en adelante, tener esta experiencia con Él, esta experiencia espiritual, santa, única, poderosa y gloriosa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias. Esto ha sido, mis amados, palabra de Dios. Amén.